¿Cómo están, gente? Sean ustedes bienvenidos al mejor programa en la historia de la humanidad. Esto es Conspiración Paranormal. Mi nombre es Carlos David, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. Yo soy Ada, ¿cómo están todos? Y bueno, el día de hoy les traemos un programa especial, un tema muy chido. Vamos a estarles hablando sobre la posesión de Ronald Dewey. Que bueno, igual ustedes dicen, ¿y ese cabrón quién es? Pero es interesante este caso porque se inspiró o fue la inspiración para los que la mayoría consideran la película de terror más importante de la historia o la mejor película de todos los tiempos, que durante un buen rato fue la más taquillera, de hecho, hasta que llegó It en este año, la de eso, que la pudo superar. Estamos hablando del Exorcista y este es el caso de posesión real, lo que sucedió en los años 40 a un joven. Por obvias razones se tuvieron que cambiar algunas cuantas cosas de la historia, el nombre de él, algunas otras detalles para no revelar su verdadera identidad, para que viviera una vida normal, lejos del bullying, que de todos hay bullying en las escuelas, aunque no quieras. Y para explicarles, en Estados Unidos, Ronald es un nombre que le pusieron Ronald Rooney, que a lo mejor hay diferentes nombres con lo que lo nombraron seudónimos, Ronald Rooney, a lo mejor ese sí era parte de su nombre. El Do en Estados Unidos lo utilizan cuando una persona es desconocida o no quieren dar a conocer su identidad, como lo dices. Do es un seudónimo que se le pone a las personas que a lo mejor que a lo mejor van a atestiguar en contra de alguien, que a lo mejor las encuentran muertas y no identifican su cuerpo, le ponen a lo mejor Jane Doe. En Estados Unidos esa palabra Do se la ponen así a las personas que no quieren identificar o no pueden identificar por determinadas cosas. Entonces los invitamos a que se queden, a que nos acompañen a esta hora. El programa va a estar chido, pues es un tema completamente paranormal, es de posesiones diabólicas, es un caso real. Les traemos, como ya saben, siempre los datos, nombres reales y todo. Les vamos a estar platicando cómo se originó este caso, qué es lo que pasó, hasta todo su desarrollo hasta el fin. Ya saben que estamos transmitiendo como cada miércoles totalmente en vivo a través de Otro Nivel Channel. Para que entren allá a las redes, tanto de Conspiración, tanto de Otro Nivel. Ya saben, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube. Ahí chéquenos, denle like, suscríbanse y vean toda la programación. Entonces, bueno, pues ya sin más preámbulos vamos a empezar. Entonces les comentaba, esta historia se desarrolla en 1949 en una ciudad norteamericana que tiene el nombre de Kodiak City, que se encuentra en Maryland, en el estado de Washington, Washington. El nombre, por obvias razones, nunca la iglesia nunca quiso revelar el nombre real del chico. Entonces, el nombre que ellos acuñaron, o el nombre que le puso la iglesia católica, fue el de Ronald Dewey. Ya después se han hecho películas sobre el caso, se han hecho libros, se han hecho documentales, mil cosas. Y en el libro que supuestamente es el más fiel a esta historia, que se llama Possessed o Poseído, Poseído, que salió en 1993, es de Thomas B. Allen. Ahí él le pone Rooney Mayhem, él es el nombre que adopta. Entonces, como ven, cada quien le pone el nombre que quiere. Les vale madre, porque a fin de cuentas nadie sabe cómo se llama él. La Iglesia Católica no quiso que se supiera, para no afectar la vida del chico, para que tuviera una vida normal, después de todo lo que ya verán en un momento que fue lo que sucedió. Entonces por eso fue que le pusieron estos nombres. Entonces, ya sea que sea Robbie, Ronnie o Ronald, cualquiera de los tres es correcto. Bueno, entonces el año 1949... muchas personas comentaban que él tenía entre 13 y 14 años. Ya después de alguna investigación exhaustiva que estuve ahí haciendo, uno de los padres que participa en los exorcismos posteriores que les vamos a comentar, cuenta que el chico tiene 11 años en realidad. Si ustedes buscan la historia, en la mayoría de lugares les va a decir que tiene 14 o que tiene 13. Pero ya en una entrevista con uno de estos padres, que ahorita voy a decir su nombre, él comenta que el niño tenía 11 años cuando sucedió todo esto. Entonces es mentira si leen que tiene 13 o 14, no es cierto. En Conspiración lo vieron, tiene 11 años. Sí, esa es la parte importante.
parte por la que aún más la iglesia protege su identidad, porque yo creo hasta el día de hoy no hay ningún caso de una persona tan joven, ¿no?, que le hayan hecho. Y si lo hubieran divulgado y demás, yo creo que hubieran tenido problemas la iglesia en haberle hecho todo lo que vamos a platicar, exorcismos y demás, a un niño de tan corta edad. Entonces yo creo que fue una parte importante por la que prefirieron el anonimato, nunca revelar su identidad, ni menos su edad, ¿no? Entonces, él vivía con sus papás, su padre, madre y con su abuela. Pero en su casa, en realidad, en toda su familia, prácticamente no había niños, no había personas menores. Entonces él siempre tuvo, desde muy chico, que convivir con los adultos. Él siempre convivía con los adultos de la familia. No tenía muchos amigos, era hasta cierto punto retraído. Un chico muy tranquilo, no le gustaban los deportes, era más hogareño, así como medio nerd. Entonces no salía mucho de casa, y su mejor amiga era una tía de nombre Harriet, que de hecho lo trataba como si fueran mejores amigos. A él lo trataban como si fuera un adulto, y él se comportaba como un adulto porque nunca tuvo esas figuras de su edad para poder jugar. Entonces con quien convivía mucho era con ella, jugaba con ella, bla bla bla. Esta señora, Harriet, estaba muy metida en lo que eran las artes ocultas. A ella le gustaba todo esto del espiritismo, esoterismo, y le gustaba mucho comunicarse con los muertos. Entonces ella utilizaba mucho la tabla Ouija y le enseñó a Ronald a utilizarla. Sí. Pero siempre le dio una advertencia: nunca vayas a jugar la tabla Ouija si yo no estoy. Sí. No lo hagas solo conmigo. Y ahí va el pendejo. No hizo caso hasta que ya no hizo caso. Sí, hasta que se murió. Ay, o sea, sí. Voy a hacer caso unos años y ya luego no. Estúpido, no hizo caso. Entonces, bueno, ya. No la veía tanto como él quisiera, porque su tía vivía en San Luis, Missouri, y como les decimos, él vivía en Maryland. Entonces, solamente en algunos momentos, cuando lo llegaba a visitar, de repente empiezan a ocurrir cosas extrañas en la casa, sobre todo a él. Él decía que escuchaba ruidos, que llegaba a ver sombras, que objetos se movían. Al principio obviamente no le creían, como siempre los papás nunca creen nada. No le creía a nadie, así, no mames, no es cierto, no está pasando nada. Hasta que ellos lo comprobaron. Una noche, aproximadamente a la medianoche, empiezan a escuchar muchos golpes, muchos ruidos en la habitación de la abuela. Van corriendo, entran, estaba en ese momento su mamá, la mamá de Ronald, su abuela y él mismo. Entran a la habitación y había un cuadro colgado en la pared con la imagen de Jesús, de Jesucristo. Entonces se dan cuenta que la imagen está doblada, como si le hubieran, como si por la parte de atrás la hubieran golpeado, estaba deformada, digamos como si yo le estuviera dando puñetazos y se está deformando el frente. Llegan y la ven así. Pero justo cuando ellos llegan se está deformando, no es que ella estuviera deformada, como si en ese instante le estuvieran dando los golpes. Obvio, se asustan, bajan el cuadro y lo vuelven a acomodar, a su forma original, lo cuelgan nuevamente, pero dicen que cuando lo cuelgan se empiezan a escuchar una serie de arañazos, como si desde la parte de atrás de la pared estuviera alguien arañando. Describen eso como si fuera atrás o por dentro de la pared. Ellos escuchaban detrás del otro lado del cuarto, no podía ser, ellos saben que no era posible. Entonces ellos empiezan a entender que había algo dentro de la pared, o que algo estaba haciendo eso. Digo, tú dices, el significado que ellos luego le dan es porque una imagen de Jesús, entonces era algo en contra de él. Yo creo que ese es el primer indicio, el primer acontecimiento. De hecho es el primero. Exactamente, que hace que las cosas empiecen a tomar un tono extraño cuando nunca haya pasado nada en la casa, a pesar de que la tía, como a pesar dices, de que habían jugado varias veces a la Ouija. Como tú dices, la tía, ella se dedicaba, le gustaba todo esa arte, pero los sucesos que provocan esto es lo que yo creo hace que esto... Es que yo creo que era chingona ella. Exactamente. O sea, sabía manejar las ella cosas. Lo dominaba, es correcto. ¿Por qué tanto odio contra Jesús? Yo no entiendo. O sea, primero los judíos le meten un chingo de latigazos, se lo llevan con la cruz, van y lo crucifican, o sea, qué necesidad había, pero bueno. Y después ya se muere, resucita al tercer día, sube, se para al lado derecho de Dios, o no sé cómo.
Y lo siguen chingando. O sea, los demonios siguen chingando a Jesús todavía después de 3000 años. ¿Qué necesidad? ¿Qué tanto les hizo Jesús para que sigan fregándolo? O sea, yo dije, la gente comentaba que era bueno. ¿Qué necesidad? Pero bueno. Entonces, dicen que todos estos acontecimientos, ruidos, todo lo paranormal, continuó durante 11 días. Y terminó justo el día que la tía Harriet muere. Recibe un día la familia un llamado, una llamada, y les avisan sobre la trágica noticia. La tía había muerto. Y justo ese día que ella murió fue cuando se detuvo todo. Obviamente se deprime Ronald. Si de por sí no salía mucho el güey, pues ahora menos iba a salir. Ella era su amiga, su confidente, casi su madre, su hermana. Para él era todo, Harriet, era todo su mundo. Entonces al enterarse que muere, pues cae en una total depresión. Y lo primero que hace, qué necesidad, es obviamente sacar su Ouija y tratar de contactar a su tía. Lo primero que le había dicho, nunca la contactes si ya no estoy. Empieza a hacer sus... Era todo para él y cuando muere, pues no hay nada más, entonces trata de buscar consuelo. Como él sabía que ella se dedicaba a eso, entonces estaba seguro que... Ahí me la voy a encontrar. Entonces empieza obviamente a practicar la Ouija solo, empieza a jugar ahí en su casa y desde ese instante al parecer o trajo algo él o se potenció, quién sabe, pero desde ese instante él se volvió muy huraño, su carácter muy agresivo, ya no quería ver a nadie, ya no quería hablar con nadie, más retraído aún. Empieza a tener pesadillas por las noches, es lo que comentan sus padres que lo escuchaban siempre hablando con alguien. Tenía pesadillas, se escuchaba su desesperación, pero siempre hablaba con alguien en sus sueños. Supongo que era la tía Harriet. Yo digo, yo no estaba ahí porque ni había nacido, pero pues yo me imagino, es mi teoría. Entonces empiezan a ocurrir acontecimientos más cañones. Él sentía que algo lo perseguía, que algo o alguien lo perseguía, una sombra estaba sobre él. Los objetos empiezan a moverse de un lado para otro, empiezan a volar. ¡Puf! De repente volaba un objeto y se estrellaba contra la pared. Su silla, dicen los familiares que cuando estaban comiendo, él llegaba a la mesa y se sentaba y de repente su silla empezaba a girar y a girar y a girar. Y él aseguraba que no tenía nada que ver, que él no estaba haciendo nada y la silla giraba sola. Se empezaba a mover, a mover, a mover. Se escuchaban ruidos extraños, arañazos, golpes y lo que ya hemos visto en todos los casos con este fenómeno paranormal que tiene que ver con demonios, con entes encarnados, con poltergeist. Un olor putrefacto inundaba la casa, fétido como excremento. Inundaba la casa. Les digo, los objetos se caían y se movían, ruidos inexplicables por las noches. Dice que a veces en su presencia salían volando, pero otros dicen que casi siempre cuando ocurrían esos momentos él estaba ahí y en algunos momentos parecía que él estaba en trance en los momentos que los objetos volaban de un lado para otro. Entonces hay mucha gente que asegura que aparte de por decir más empezó a adquirir como poderes psíquicos que le permitían mover objetos que a veces no eran su voluntad, como hizo de la silla, pero que era lo mismo lo provocaba a pesar de que no estaba consciente de ello. A lo mejor como lo decían, como el caso anterior que hablábamos de Don Baker, que también inconscientemente en estado de shock provocan cosas en este estado de posesión, que en muchos, que la verdad no hay muchos casos de los que hemos hablado de exorcismo que han pasado eso, casi siempre pues, mueve la cama y cosas y demás, pero ya provocar como estos dos casos que hemos hablado, del anterior y ya provocar cosas diferentes son cosas que no se ven en muchos exorcismos, son yo creo más poderosos. Es que bueno, según la Iglesia Católica, que es algo que viene practicando desde el 1600, los exorcismos, pero que tenían otro nombre, rituale romanum, si no me equivoco, a como se llamaban los exorcismos en la actualidad, en el pasado. Supuestamente pasas por 3 etapas cuando vas a ser poseído. Entonces la primera, el diablo, el demonio, toma posesión del lugar. Empieza a mover objetos,
empieza a mover objetos, a tirar cosas. La segunda, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, ahorita investigo y les digo bien cómo se llaman las etapas, no recuerdo bien el nombre. La segunda etapa es cuando ya puede actuar a través de la persona, que es lo que tú decías, llamaríamos como telequinesis, la capacidad de mover los objetos, y puede, pero sin llegar a desmayarlos por completo, o sea, no pierden la conciencia totalmente, siguen siendo ellos, pero tienen la capacidad de hacer otras cosas sobrenaturales. Están en trance de shock, que ellos no están conscientes de que lo están haciendo, ellos están, como decíamos en su mundo, están perdidos, pero como te dices, siguen siendo ellos. Si les hablas o si los mueves, despiertan como de ese letargo y siguen estando ellos ahí dentro, no están poseídos en ese momento, ni como en otros casos que empiezan a hablar cosas culturales o que te atacan o demás, sino que simplemente entran en ese estado de que no saben qué está sucediendo. Y la tercera es cuando ya estás totalmente poseído, el demonio toma posesión de tu cuerpo y hace literalmente lo que quiere de ti. Son las 3 etapas. Entonces, bueno, empieza a pasarles todo esto, ellos de inmediato lo llevan al médico, no saben qué está pasando, lo llevan a ver a doctores, médicos, psicólogos, psiquiatras, todas las especialidades que se imaginan, y ninguno da con lo que tiene, todos lo ven normal, o sea, todos lo ven como un chico normal, parece no tener nada, le hacen miles de estudios, no parece estar enfermo, pero siguen ocurriendo los fenómenos, él sigue cada vez más extraño, más extraño. Entonces, bueno, él pertenecía a una familia de origen alemán, su familia es de origen alemán, y eran luteranos. Que bueno, los luteranos básicamente vienen de la religión católica, es, por así decirlo, una separación, y tiene que ver con las creencias o el movimiento que organizó Martín Lutero, por eso son luteranos. Él lo que quería era hacer, separar la iglesia, reformarla por completo. Nunca lo logró, ¿verdad? Pero eso es lo que él intentaba. Ese fue su sueño guajiro. Entonces nace la iglesia luterana, que la mayoría de las creencias son las mismas que la católica. Ellos creen obviamente en Dios, creen en el Espíritu Santo, creen en Jesucristo. Pero ellos van más allá, se basan más en la fe que en los actos buenos. O sea, aquí digamos en el catolicismo es de que haz un acto bueno y te vas a ganar el cielo, haz esto y te vas a ir para acá. Ellos creen más en la fe del hombre y ellos no ven a alguien más importante que otro. O sea, para ellos el hombre y Dios están al mismo nivel y cualquiera de nosotros podemos ser sacerdotes, a pesar de que sí tienen obviamente sus propios sacerdotes para auspiciar sus misas y todo, pero para ellos no hay jerarquías. O sea, para ellos todos somos iguales. Y algo muy importante, ellos no creen en el diablo. Ellos no creen en el demonio, como los católicos sí. Entonces, bueno, ellos llaman a su reverendo luterano, que era Luther Martin Schulz. Oh, qué fashion él, de origen alemán también. Llega, entonces empieza a analizar al chico, ve lo que está pasando y dice, bueno, me voy a quedar una noche con él. Voy a analizar y voy a ver qué está pasando, a ver si de verdad todo esto se manifiesta. Se queda a dormir en la casa, se quedan en la parte de abajo, era de 2 pisos la casa. Está él acostado en un sillón y ponen la cama del chico al lado. Entonces él dice que por la noche escuchó muchas cosas, escuchó ruidos, escuchó aullidos, arañazos, que en algún momento él se levanta, va a la cama del joven, va y la ve a la cama de Ronald, y todas las cobijas y sábanas con las que estaba tapada se empiezan a levantar. Él comenta que se empiezan a levantar, en el aire quedan levitando y empiezan a girar y van golpeando a todos los que estaban en el cuarto, porque en ese momento obviamente bajaron todos los familiares asustados de qué estaba pasando, y las sábanas y las cobijas van golpeando así, pasaban y golpeaban a todos los que estaban en el cuarto. Y le empiezan a aparecer marcas en el cuerpo. De repente así, como la teoría de la espontaneidad, le empiezan a aparecer rasguños. Rasguños, correcto. Entonces dices, no, pues no mames. Yo no soy de aquí. Esto no es para mí. Ajá, les dijo Miles, les dice, no, la verdad, como les digo, ellos no creen en el demonio. Les dice, ¿saben qué? Yo les recomiendo que busquen a un sacerdote católico. Ellos tienen experiencias. Yo estoy seguro que este joven está poseído, es lo que les dijo, pero yo no los puedo ayudar.
esa no es mi área. Vayan con un sacerdote católico. Yo les puedo recomendar a alguien para que lo trate. Yo no puedo ayudarles. Pero, y como ven, pues los luteranos exacto. pierden. Te digo, Punto para los católicos. Exacto. Se me hace como que muy estúpido decirles que algo de lo que no crees, de lo que vas a tu religión, no crees en algo, si existe y está ahí, y le dices que vayan a buscar ayuda en otra parte. O sea, es destruir como todo lo que tú les has enseñado. No sabía qué hacer, entonces Por eso, les digo pues que les ayude. Sí, exactamente, se pero lavó digo, las manos. Exactamente, pero digo, tú dices no existe el diablo, pero le dices, ayúdelo porque ese güey está poseído. ¿Poseído por qué? Pues tiene que ser por el diablo, algún demonio, ¿no? Entonces ahí destruyes todo lo que tú le enseñas, lo que tú predicas, lo destruyes tú mismo a la gente que según te lo estás enseñando, ¿no? Y le dices, pues sí, tiene sentido. Bueno. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y ahorita regresando les seguimos platicando de este interesante tema. No se desconecten, esto es Conspiración Paranormal. Barbacoa de res, Pepe, variedad de tacos, bistec, chorizo, tripa y adobada. Nos encuentras en los mercados Prados Verdes, El Calce, Avenida Michoacán, Calzada del Panteón. Servicio de banquete, 44 33 78 0718. Virrey de Mendoza, 1349. Barbacoa de res, Pepe, la mejor de Morelia. El Tony, del mar a su paladar, la mejor variedad de mariscos y carnes en un solo lugar. Tostadas, cócteles, visítalo. Bucareli, número 50, Colonia Lomas de Guayangarero. Servicio a domicilio 4432 79 1911. Mariscos, el Tony. Proveedora de lácteos y carnes frías, Prolac, una extensa variedad de productos, carnes frías, quesos, café, sopas, palomitas, mayonesas, tostadas, productos Bimbo, Lala, papas la francesa, nuggets, alitas, chiles, carnes para hamburguesa. Visítalos en el Mercado de Abastos Morelia, calle Naranja, Bodega 1, teléfono 323-0616 y 323-0858. Prolac Free.
Anaí. Somos especialistas porte público. Contamos con extenso en refacciones, calidad, precio justo y honestidad. Llámanos 299-7495. Somos Centro de Servicio Anaí. Somos el pariente. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Entonces le estamos platicando de que ya su reverendo luterano les recomienda ir con un religioso católico. Correcto. Entonces los manda con Albert Hughes, que era el de la localidad, el que les quedaba más cerquitas, Conocido. el conocido. Entonces, bueno, ya llega él. El día que llega de inmediato, primero cuando van y lo contactan le hablan del caso. Él al principio como que estaba medio escéptico de que en realidad fuera una posesión. Entonces nada más les da primero crucifijos, aguas benditas a la familia, así como que Todas vayan las con esto. No sé. Ellos siguen yendo todos los días desesperados a decirle que por favor les ayude, hasta que el punto que ya lo hicieron como encabronado, dijo, ya ¿Ya qué? Vamos pues. si no mames, ¿A su casa? ya saben dónde es mi iglesia, ni pedo. Va con ellos. Él comenta que de inmediato en cuanto entra, él llevaba una botella de agua bendita, estaba sentado en un sillón, en el sillón de la sala de Ronald, y que la botella de agua bendita que traía le explotó en la mano. Cuando se iba acercando a él, le explota en la mano, enciende unas veladoras, pone unas velas junto a él, las prende, y dice que la llamarada llegó casi hasta el techo, se encendió mucho. Entonces dijo, mierda, ¿para qué viene? Se acerca al joven, al niño Ronald, se agacha y en eso abre los ojos Ronald, lo voltea a ver y dice que le comenta en latín, una lengua que obviamente Ronald no conocía, que es la segunda prueba o la tercera ya de que estaba poseído. Le dice a Hughes, le dice, oh sacerdote de Dios, sabes que soy un demonio, ¿por qué vienes a molestarme? Esas fueron literalmente sus palabras. Se las dijo en latín. Y entonces Hughes dijo, ya valió madre. Dijo, no, este niño está poseído. Tenemos que hacerle un exorcismo de inmediato. Va y le pide permiso a la arquidiócesis, al arzobispo de Washington, que era el que pertenecía a él. Exacto. Hasta en eso tienen sus entidades. Ya sabemos, para hacer un exorcismo, pues tiene. Primero son las pruebas, como tú le dices. Que un padre las constante, que le demuestre también él mismo, también a la iglesia superiores, que es en realidad esto para poder realizarlo, porque como estábamos hablando hace rato, y sobre todo a alguien de esa corta edad, hacerle un exorcismo que es un procedimiento que sea como sea, es un martirio peligroso, para el cuerpo. Exactamente. Y demás, pues puede provocar, como hemos visto en muchos casos, la muerte, y pues ellos no se pueden arriesgar a que nada más porque alguien lo crea sin ninguna prueba, realizarlos. Entonces, como tú dices, tienes que demostrarle a diferentes instancias que es verdad para que tenga una autorización, y a veces pasa muchísimo tiempo y se mueren. Y exactamente se muere de todas maneras, o la gente sigue así sufriendo. Entonces es una parte importante. Es un martirio para el cuerpo, es maratónico lo que tienes que hacer en un exorcismo. El desgaste, como dices. Es un desgaste para ambos, tanto para el padre que lo está realizando como para el poseído. Exactamente, porque les hemos dicho muchas veces, estando poseídos, sufren muchas veces, como tú has dicho, a veces marcas, desaparecen, el desgaste físico, no comen, no toman agua, o sea, muchos han muerto, a lo mejor si no por sí mismos. De inanición. Sí, exactamente, por deshidratación, porque no comen, ellos mismos se infringen heridas, se golpea la cabeza, a veces llegado casos de que se mutilan prácticamente ellos mismos. Entonces, como he dicho, eso es un procedimiento que pues, tiene que ser alguien ya el último de los casos para ya realizarlo, y que no haya otra forma de que
ellos crean que pueden sacarlo adelante. Para un exorcismo, la iglesia siempre pide que quien lo realice debe ser una persona madura. Por eso siempre ven que en las películas son viejitos. Porque tiene que tener mucha experiencia, tiene que ser alguien calmo, alguien tranquilo, alguien que no se inmute ante nada, que no pierda que no se desespere, que no pierda la cabeza. Y muchas veces de todos modos lo han llegado a hacer. En posesiones pasan cosas realmente muy fuertes. Alguien que tenga mucha fe en Dios, más fe en Dios que en él. No en el poder que él tenga o lo que él pueda hacer ante el demonio, sino el poder que tiene Dios. Eso es lo que pide la iglesia. Hughes no lo tenía. Hughes tenía 29 años, era muy joven, pero era lo que había a la mano. No había nadie más. Se aventó el paquete, le dieron permiso de hacer el exorcismo. Entonces lleva al chico a la Universidad de Georgetown, que es una universidad jesuita, que está administrada, manejada por monjas. Lo lleva en la película El Exorcista. De hecho, vemos algo de esto sobre la Universidad de Georgetown. Lo lleva, está en Washington también. Lo lleva ahí para practicarle. Lo amarran a la cama a él, lo amarran fuertemente. Y estaba muy tranquilo. Dicen que de hecho él parecía como dormido. Correcto. Muy tranquilo. De repente entra Hughes al cuarto, ya preparado obviamente para el exorcismo. Ya venía con su birrete, ya venía con su estola morada y con su aspersor de agua bendita. O sea, él ya venía bien preparado para su exorcismo. Dicen que en ese momento de golpe se despierta Ronald como asustado. Y lo primero que le dice: quítate la cruz que traes escondida. O sea, él cómo podía saber eso para empezar. No podía saber que traía una cruz escondida entre sus ropas. Igual para un exorcismo, las etapas ya hemos hablado, las 4 cosas o pruebas que deben demostrarse. Para mí son 5, pero bueno, la iglesia dice que son 4. Que una es aversión a todo lo religioso, ¿no? A todas las cruces, todo esto. Otra, una fuerza sobrehumana, fuerza extrema. La tercera, poder hablar en idiomas o en dialectos que la persona desconoce. La cuarta sería poder saber cosas tanto del pasado o del futuro que él no estaba presente, que no podía conocer a esa persona. Y para mí la quinta, que es levitar, poder elevarse. La religión nada más reconoce 4, pero pues para mí con que levites ya valió madre. Aunque va implícito, pero no completamente. Una cosa es hablar en diferentes idiomas y otras con diferentes voces. También. Es la parte importante. Pero aparte los idiomas que no conozco, es como si me pongo a hablar ahorita en alemán. Pues no mames, yo no sé alemán. Entonces sí estaré bien poseído o sería bien pinche inteligente. Entonces, la parte importante, porque pues, a lo mejor un idioma no toda la gente puede conocerte y puedes saber a lo mejor que aprendiste un idioma que no sabías y que nadie sabe que lo aprendiste y lo puedes hablar. Pero ya hablar con una voz completamente diferente a ti, o la parte más importante, hablar al mismo tiempo que ha pasado en acontecimientos como el caso de Emily Rose, bueno, el conocido como Emily Rose, en que muchos aseguran 2 o 3 voces al mismo tiempo, algo que por supuesto es imposible para cualquier ser humano, ¿no? Ni los ventrílocos. Exactamente. Entonces eso ya es completamente demuestra una posesión. Entonces bueno, ya entra, le va a empezar a practicar el exorcismo, se arrodilla ante él, empieza a leer la letanía, que es como se tiene que empezar el exorcismo. Está leyendo algunos pasajes en latín, obviamente. Tengo que aprender latín para mi primer pinche exorcismo, si no valió madre todo. Exacto. Lo voy a decir en español y pues no se vira el demonio. No te van a hacer caso. Entonces en ese momento se arrodilla ante la cama se está moviendo mucho, y él la rocía con agua bendita. La cama deja de moverse, y dice que cuando está terminando la oración, y dice: mas líbranos del mal, que es justo como termina ese verso, él logra liberarse, logra romper Ronald los amarres que tenía y le arranca un pedazo de metal al colchón de esos resortes que tiene y le rasga el brazo izquierdo al padre Hughes. Dicen que fue desde el hombro, rasguño, hasta la mano, hasta la muñeca, que tuvieron que hacerle 100 puntadas porque fue de aquí hasta acá.
Obviamente se detuvo el exorcismo. Dicen que salió el padre horrorizado, asustado, y que durante mucho tiempo estuvo escondido, que ya ni siquiera quería dedicarse a esto de del sacerdocio. Como les digo, tienes que estar preparado para un exorcismo y él no lo estaba. Exactamente. Él no estaba para nada preparado, primero por la edad, después por los estudios, y mentalmente no estaba preparado para poder hacer un exorcismo. Entonces, esta parte es importante porque, como tú dices, demuestra que no cualquiera está hecho para él. Y como vemos en la película, gran parte de lo que soporta el padre son esas cosas y mucho más. O sea, y más como vemos una película de una mujer, hace cosas totalmente inapropiadas, vulgares y demás, que como tú dices, es la parte que por lo que la iglesia consigue a otra persona para poderlo seguir realizando el exorcismo, porque al ver esto que simplemente fue una agresión física, nada más allá de eso, pues sí fue grave, pero nada que ver con lo más que podría enfrentar él. Entonces se dieron cuenta que no hay alguien preparado, como tú lo dices, para seguir, y que con él pues no iba a ningún lado del exorcismo y que no iba a mejorar Ronald para nada. Justo cuando está pasando todo esto, le vuelven a aparecer marcas en el cuerpo a él, pero en ese momento ya se manifiestan como palabras. Le aparece la palabra San Luis aquí en el pecho. Entonces los familiares, sus papás, intuyen que tiene algo que ver con la ciudad de San Luis, Missouri, que es justo donde había muerto su tía Harriet. Entonces lo que deciden es llevárselo de inmediato. Tenían allá familiares, obvio. Sí, claro. Llegan a San Luis y su primo, uno de los primos de él, los contacta con un profesor de teología llamado Raymond Bishop. Les habla del caso y les dice, ¿sabes qué? Pues él ya está poseído, mi primo tal, intentaron hacerle un exorcismo. Ellos eran jesuitas. Entonces como vemos, ya pasaron primero por los luteranos, después fueron por los católicos. Y ahora van por los jesuitas. O sea, dicen, no mames, a ver quién puede sacar al pinche demonio. Vamos a sacar. Y después vamos por Krishna. A ver quién puede, si no Buda. Entonces llegan. Él tenía un amigo reverendo. Entonces va y lo contacta. Él era William Butner. Le explica todo el caso. Entonces van a conocer al chavo. Dicen, vamos a conocerlo, tenemos que ver igual, tenemos que estar seguros de que de verdad sea... Sí. O sea, no puedes nada más pedir un exorcismo y ya. Se presentan con él, llegan un día y empiezan a rezar. Se ponen a rezar con él. Lo veían muy calmado y muy tranquilo. Dicen, no, pues, o sea, de hecho incluso salen del cuarto. Salen del cuarto. Prácticamente se iban a ir ya. Dicen, no, pues, o sea, no vemos nada extraño en el joven y todo. Mientras están en la sala platicando con sus padres, escuchan un grito. Grita Ronald, suben, ven. Y tiene él 2 marcas de cruces aquí, en estas partes. Lo que les impacta a los padres es que ellos traían unas imágenes de la cruz de San Martín. Las traían justo en la parte donde a él se le manifestaron, donde le aparecieron los estigmas, las cruces. Obviamente no sabía el chico que había pasado nada de esto. Él no podía saber que ellos traían esas figuras ahí. Y se empieza a elevar la cama. Y en ese momento la cama se empieza a elevar, sube y baja, así como en el exorcista. Empieza a subir, a bajar, empieza a subir, a bajar. Y un mueble, un librero que tenían ahí, que comentan que era de aproximadamente 25 kilos, se había movido desde donde estaba, desde la parte, se había movido hasta la puerta y bloqueaba la puerta. De hecho, cuando ellos llegan, la única que puede entrar primero es la madre. La madre entra y ya es que les puede a ellos abrir por dentro y ya después mueven el mueble. Dicen que es imposible, la fuerza que tenía, la edad, el tamaño, y era muy delgadito Ronald, hubiera podido mover un mueble de 25 kilos y en tan poco tiempo, en algunos minutos que ellos bajaron para colocarlo desde donde estaba de la pared, moverlo hasta el otro rincón a la puerta. Exactamente, y como tú dices, importante, marcas, ¿no? Tú dices no saber y ellos buscan en el cuarto si había algo con lo que él se pudo haber hecho infringido esas mismas marcas. No había nada. Y aparte digo, justo las marcas de las imágenes que ellos traían, justo en el lugar donde deberían de estar, donde deberían de haber aparecido, justo habían aparecido sin que él supiera eso, porque jamás le dijeron. No, exactamente. Entonces
ahí es ya el padre, ellos dos, que estaban escépticos cuando llegaron, pues, entonces quedan completamente también convencidos de que la única opción era el exorcismo. Y como tú dices, William era muy respetado en la comunidad, por eso lo llama él, para la gente del pueblo de donde ellos vivían, tiene que prácticamente era un santo. De hecho, lo consideran un santo. Entonces, en la localidad. Cuando se enteran que que se enteran todo este caso, porque dicen que no solamente fue local, sino no fue dentro de ellos, que fue local, que dentro del pueblo se enteraron de lo que estaba sucediendo, se enteraron que iba a ser un exorcismo. Nunca se enteran, como dices, nunca se supo la identidad de él, pero se enteran que ellos van a hacer un exorcismo, entonces la gente lo cree, porque como dices, para ellos era prácticamente santo, entonces están convencidos de que algo sucedía en ese lugar, porque saben que si él no lo haría, ¿no? Nunca participaría en algo que fuera un fraude o que no estuviera convencido de hacer. Entonces van y piden al arzobispado de Missouri, porque ya estaban ahora en San Luis. Ya van al otro lado. Ya estaban en otro lado, dicen, cabrón, pues ¿cuántos exorcismos quiere este niño en todo el país? Piden permiso y se los da el arzobispo, pero el arzobispo exige que sea Bowder el que realice el exorcismo. Dicen, tú eres un hombre maduro, tú eres un hombre calmo, eres muy respetado, tienes experiencia y tú vas a saber llevar un exorcismo. Entonces, si se hace el exorcismo, tú lo vas a llevar. Ningún otro padre puede más que tú. Acepta él, obviamente con ayuda de Raymond. Raymond no era un padre, era únicamente un estudioso de la teología, era un profesor. Pero le ayuda, iba a estar presente durante los exorcismos porque él iba a llevar un cuaderno. Les dicen, todo va a ser en secreto, no se va a revelar el lugar, ni los participantes a todo esto. Pero tú tienes que registrar todo en un diario para al final darnos lo que pasó. Y ese diario es el que al fin de cuentas llevó Raymond Bishop. La iglesia, como tú dices, tiene que tener toda evidencia y tiene que ir paso a paso. Así sean 1, 6 días, todo lo que dure, tiene que estar recapitulado y tiene que estar documentado. Porque la iglesia se supone que a ellos mismos tienen esos documentos guardados en algún lugar que nunca lo van a hacer público. Pero se supone que ellos tienen todo eso guardado, los exorcismos que han realizado. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial y ahorita regresamos. Esto es Conspiración Paranormal. Kilómetro 38. Música en vivo. Todos los días. El mejor ambiente. Con Ballet Parking. Seguridad. Los mejores grupos y bandas de la ciudad. Las micheladas inigualables a 35 pesos. De 11 a 6 de la tarde. Periférico Paseo de la República 4110. Bar. Kilómetro 38. Pequefe, los mejores mariscos de Morelia, cócteles, caldos, tostadas, changorras, especialidades y mucho más. Área para niños, ludoteca, el mejor ambiente. Visítanos, salida Pátzcuaro, kilómetro 1.2. Mariscos, Pequefe. Desayunos, jugos y licuados, Tony's. Con una gran variedad de platillos para ti. Servicio, higiene y calidad. Bucareli número 40, Colonia Lomas de Guayangareo. Pedidos 209-2022. Ven y desayuna con tu familia. Lonchería Tony's. Te esperamos.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Vamos a mandar algunos saluditos. Miguel Palacios, que nos dejó ahí un mensaje en la transmisión de Facebook. Gracias por vernos. Ojalá que te esté gustando el programa. También un saludo para Cari Mendoza. Un saludo para Ariana, nuestra amiga de Alemania. Un saludo hasta allá, hasta el viejo continente. Para Zipatli también, a la Ciudad de México. Un saludo. Un saludo para Miriam y para su hija, para Esmeralda, que también nos ven. También vamos a mandarle un saludo a Edgardo, que también está siempre al pendiente del programa, aunque ahora no está su ídolo. Pero también un saludo. Exacto. Y bueno, todas las personas que ahorita nos estén viendo, en cualquier parte del universo, en cualquier zona horaria, en cualquier idioma, ya saben, un saludo a todos ellos. Y si quieren algún mensajito, un saludo en especial, simplemente háganoslo saber, mándenos un inbox, un WhatsApp personal, lo que quieran, ya saben, no nos preciamos, siempre les mandamos mensajes a todos. Hemos visto unas pinches personas. Sí, de hecho, sí, hasta eso. Ya, huevo. Vamos a continuar entonces. Les decimos, bueno, ya van a empezar el exorcismo. Entonces ya cuando van rumbo al exorcismo, el padre William Baudner tenía un chofer, por así decirlo. Era también padre, también reverendo, muy jovencito, tenía 26 años, pero que le ayudaba sobre todo a manejar cuando él tenía que ir a algunas misiones, porque era como su chofer, la neta. Entonces, bueno, ya lo iba llevando una de esas veces. Él cuenta, él es el padre que les decía, el nombre del padre que a fin de cuentas él revela que tenía 11 años, Ronald. Se llama Walter Halloran. Entonces dice que él se enteró que iba a participar en un exorcismo hasta que llegó a la casa. O sea, bien culero, nunca le dijeron. Nada más le dijo, no, pues tú maneja. ¿A dónde vamos? No, pues vamos, tú sigue manejando aquí, da vuelta a la derecha. Y llegaron a la casa, vio que había mucha gente, que el joven estaba amarrado en la cama. Y dijo, puta madre, ¿a dónde me trajeron? Y ya le dijo Baudner, pues vamos a hacer un exorcismo y tú vas a ayudarnos. Y así, cabrón, y yo quiero mi consentimiento. ¿Dónde firmé o cómo? Antes de seguir, también saludo a cuando los de España nos mandaron. Ah, cierto. Nos contactaron. Muchas gracias. De hecho, gracias a YouTube hemos tenido muchos conocido a varios amigos. De Estados Unidos, de España y de Perú. Agradecerles porque Argentina, pues Alemania, Argentina, Bolivia. Nos han visto mucho en Sudamérica y en Europa gracias a nuestros videos de YouTube. Somos bien pinches famosos. No mames. No, de verdad, gracias. Qué bueno que les gusta lo que hacemos en otros países. Me halaga. Me sonrojo. Me halaga. Entonces, en estos días recientemente nos contactaron de una página de Facebook llamada Certamen de Poesía M. Pilar Escalera. Es de España. Nos estuvo mandando algunos inbox por ahí, estuvimos platicando. Nos habló sobre algunos avistamientos que próximamente vamos a hacer ese caso. Exactamente. Los ovnis de Benicarlo en septiembre de este año, de 2017. A mí no me había tocado escuchar de ese caso, les soy muy sincero, pero ya estamos investigando y en próximas semanas voy a comentarles algo importante. Este es el último programa en vivo de Conspiración Paranormal de este año. Van a seguir, ya saben, la programación de Otro Nivel no se detiene, hay programación 24 horas al día. Chéquense todos los programas que hay, ya saben, hay espectáculos, hay deportes, hay de todo un poco aquí. Pero sí, ahorita vamos a detener un poquito por las fiestas, porque pues ya saben, se pone esto cañón y pues uno no puede llegar en condiciones deplorables, entonces preferimos que se queden con una buena imagen. No, es que nunca se dan todas esas cosas. No podemos controlarlo, así como ellos controlan a los demonios, nosotros controlamos el exceso. Y cuando regresemos el próximo año ya modelado con nueva fotografía y demás. Nueva imagen. Exactamente. Vamos a revisar con nueva imagen, tanto en Conspiración como en canal, como en el Otro Nivel Channel. De hecho, nuevo logotipo y todo. Ya si vieron las redes sociales ya. Nuevos conductores también a la verga, también a la chingada.
Si usted es una conductora así muy bella y sensual y tiene entre 23 y 25 años, No, pinches entre, mames, 20, entre 20 y 23 años, por favor, llámeme y será total y Casi absolutamente contratada. Casi podría ser su papá, güey. Pero... No exageremos. Y será usted contratada, mande sus fotografías y le hacemos un casting. güey, yo. Y es en serio. Sí. Entonces vamos a continuar. Ya ni mejor en qué me quedé. Chingada. Sí, estaba el pinche exorcismo. Ah, pues sí. Entonces cuenta Halloran que de hecho se puso muy agresivo todo esto. El exorcismo duró 6 semanas. Acaba hasta el 18 de abril. Y son 30 sesiones las que se hacen. Hasta la sesión número 30 es cuando por fin pueden terminar. Él de hecho en la primera sesión cuenta, les digo, él no sabía, él llega así como de qué pedo. Y la primera vez le rompen la nariz. Él comenta que estaba así agachado en la cama, se empieza a mover la cama y sale volando y le rompió la nariz el primer día, o sea, pinche mala suerte. Durante los exorcismos pasan miles de cosas. Comentan que él soltaba gargajos, que escupía, no como vemos en la película de Exorcismo, que suelta vómito increíble, pero dicen que sus escupitajos llegaban a alcanzar distancias de 8 metros. Y que con una precisión. Dicen que les daban el ojo siempre, o sea, que era perfecto, que les escupía, estaba el padre hasta 8 metros y siempre le daban el ojo. Así de, el pinche padre trataba de escapar y siempre... Putazo. No importa dónde estuviera, siempre le daban el ojo. Exactamente. Él empieza a hablar en arameo, que para los que no saben, Es el bello es idioma. el idioma de Jesús. El idioma del Jesus tiene su propio idioma El idioma de Jesús, el arameo antiguo, que muy pocas personas hoy en la actualidad hablan arameo antiguo. Así Hay que muchos que pueden hablan leerlo arameo, más, exactamente. pero arameo antiguo son muy pocos especialistas que ya pueden jactarse de que dominan ese idioma. Son muy pocos en la actualidad y cuando se mueran valió madre. No Porque mames. ya nadie lo habla, más Qué mal que Jesús. Ya cuando regrese. La segunda venida de Jesús pronto. Pinche bonito. Empieza a hablar en varios dialectos, en varios idiomas. Entonces, pues van las sesiones. Algo importante que les decíamos, son desgastantes las sesiones de exorcismo, porque lo primero que tienes que hacer antes de realizar un exorcismo es ponerte en ayuno. En ayuno prácticamente total. O sea, los padres durante esas 6 semanas prácticamente no probaban un solo alimento. Comentan que de repente se tomaban algún té, alguna galleta, si acaso, para no morirse de hambre también, para medio soportar y poder aguantar. No dormían tampoco, tenían que hacer la vigilia. Entonces son muy desgastantes, tanto para la persona que está recibiendo el exorcismo como para ellos mismos. Tienen que auspiciar una misa antes de realizar el exorcismo. Y se tienen que confesar. Son las 3 cosas que tienes que hacer antes de entrar a un exorcismo. Para llegar Confiesas todos para puros, llegar chingón. puros, así como Si que te confiesas, haces tu ayuno y realizas una misa. Ya después puedes entrar ahora sí. Él sí lo hizo bien, no con el pinche Hughes. Por eso lo cortaron. Entonces ya empieza el exorcismo, les digo, el padre, sobre todo Hughes, también Bishop, pero sobre todo Hughes estaba muy cansado ya. Dicen que se veía demasiado agotado cuando entraba. Eran batallas tremendas. Entonces le empiezan a aparecer a él, como todo, le empezaban a aparecer cicatrices, se desgarraba el cuerpo, soltaba insultos, lo que ya sabemos que hace, mostraba aversión ante cosas religiosas, le aventaban agua bendita y se enojaba. Dicen que el cuerpo empezó a adelgazar mucho y que su cuerpo se contorsionaba de una forma increíble y que se tronaba prácticamente la espalda. Que con la cabeza llegó a tocar los pies. Dicen que volteaba tanto, o sea, podía tanto contorsionarse que tocaba con la cabeza los pies. En una de las sesiones, bueno, lo que dice también la religión cristiana es que tú nunca puedes entablar una plática con el demonio. O sea, así de, ¿qué estás haciendo, cabrón? Dime algo del futuro, ¿no? Pero lo que tienes que hacer, o sea, no le tienes que hacer caso, por eso es una persona calma, que no importa lo que te esté diciendo, porque obvio vas a ver cosas de ti y de tu pasado y de tu futuro y te va a sacar los trapitos al sol. En una ocasión dicen que estaba un padre que nada más fue esa vez, obvio. Él acaba de llegar y que le empezó a hablar de él y de las cosas que había hecho, entonces él así bien nervioso. Eso es cierto. Ajá. Y que le dijo, es increíble verte en el infierno. ¿Cómo fue que llegaste ahí?
Dicen que salió corriendo de inmediato Exactamente. porque empezó a decirle todos los pecados que el padre había cometido, que sabía que eran verdad. Se fue. Y bueno, en una de esas sesiones, lo que tienes que hacer tú siempre es preguntarle cuál es su nombre. Así es como tienes poder sobre el demonio. Sabiendo su Tienes nombre. que saber su nombre, así es como lo puedes expulsar. Si no sabes su nombre, valió madre, no puedes hacer nada. Entonces siempre tienes que preguntarle al demonio cuál es su nombre y cuándo se va a ir. De hecho, aquí tengo cuáles son las palabras correctas, todo lo que es un poquito largo, todo lo que tienes que decirle para poder expulsarlo. Aquí arriba, un segundo. Yo te ordeno. Ok. Aquí está, dice, tienes que decirle, yo te ordeno, espíritu impuro, que seas quien seas, junto con todos tus asociados que han tomado posesión de este siervo de Dios, que, por los misterios de la encarnación, pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor, me digas mediante una señal tu nombre, el día y la hora de tu partida. O sea, tienes que decir cómo te llamas y cuándo te vas a ir. Y como a qué horas más o menos. Para estar seguro, ¿verdad? Para saber. Entonces le pregunta, dicen que en la segunda sesión, cuando le pregunta eso, se dibuja en el cuerpo de él nuevamente la palabra spite, que sería como malévolo. Sería una traducción más o menos, Sí, más o menos. como malévolo. Rencor. Rencor también. Y en otra sesión, cuando le está preguntando el nombre, él les dice Legión. Les dice, ¿cuál es tu nombre? Dime tu nombre, demonio. Y él comenta Legión. También hay algo importante. En una de esas les dice, yo me voy a ir hasta que el chico, hasta que Ronald diga una palabra. Ese es en el momento en el que yo voy a irme. Pero no voy a permitir que Ronald la diga para no abandonar este cuerpo. O sea, se rehusaba. Dice, yo me voy cuando él la diga, pero no voy a dejar que la diga. Que lo intente. Entonces, bueno, ya pasan las sesiones, cada vez era más violento, los atacaba físicamente, cada vez lograba liberarse y los atacaba, llegó a golpearlos con puñetazos, con manotazos, lo tenían que agarrar entre todos los que estaban, tanto la familia como él. Le aparecían, como ya decimos, figuras, formas, dicen que a veces incluso en formas como de diablo, o como nosotros representamos al diablo con cuernos y todo. Y en una de esas le vuelve a preguntar nuevamente, le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuándo te vas a ir? Dicen que apareció aquí la palabra hell, o sea, infierno, le apareció aquí en el pecho, y aquí en la parte púbica le apareció una X o una cruz, y la palabra go, que significa ir, que sería como irse al infierno. Entonces, Baudner entendió, bien pendejo, que él se iba a ir al infierno dentro de 10 días, porque la X era el número romano, eso fue lo que él entendió, y que se iba a ir a través del excremento, porque en las sesiones él soltaba el excremento, obviamente. Literal. Entonces, él fue lo que entendió, dijo, ok, me está diciendo que dentro de 10 días a través del excremento se va a ir, pues Ya no hay vale, ni madre es que se fue a los 10 días, cada vez se ponía más violento, ya no sabía ni qué hacer. El último día ya estaba prácticamente muriendo el padre, ya no podía más. Él no sabía que iba a ser la última batalla, ¿verdad? Pero esa fue la última, el 18 de abril. Meten una figura del arcángel San Miguel, en donde está derrotando es un dragón, si no me equivoco, ¿eh? Sí. Lo está derrotando. Y bueno, empieza la sesión y todo. Durante la sesión se pone todo más cañón. Dicen que hay un momento en que salió de él una voz diferente a todas las que se había escuchado, una voz ya no tan violenta, y que de dentro de Ronald, y que le dijo, yo soy San Miguel, tienes que irte de aquí, demonio, tienes que abandonar este cuerpo, tú y todos tus súbditos, ahora. En que durante aproximadamente 8 minutos estuvo luchando, el cuerpo de Ronald, se veía la desesperación, luchaba, hasta el momento que abrió los ojos y dijo, se ha ido. Dicen que pues todos estaban contentos, que estaban todos felices, celebrando de que ya por fin le había liberado, Había logrado. menos Bounder.
porque él dice que no, que él estaba seguro que no, que tenía que haber una señal, porque él les había dicho que tenía que haber la señal, de que siempre hay una señal de partida, que hay algo que te demuestra que el demonio ya se fue, o sea, que el demonio no se va así como así, que hay una señal que te tiene que mostrar. La palabra que dijo él y con la que por fin se fue Dominus. Dominus en latín significa Señor, haciendo referencia a Jesucristo. Sí. Entonces así es como supuestamente lo expulsó, así es como dicen que es la palabra que necesitaba decir para expulsarlo, cuando él le dice que él es San Miguel y que en el nombre de Dominus le ordena que se vaya. Dominus es Dios. Sí, entonces libera. En ese momento dicen que se escuchó como un estruendo, como una explosión en todo el convento. Ellos estaban en el hospital de los hermanos de los pobres, de los hermanos de los pobres. Dicen que se escuchó un estruendo en todo el lugar y que hubo una luz, algo destellante, que se iluminó y que dijo: Bonder, esa es la señal, el demonio se ha ido, podemos estar tranquilos. El joven se lo llevaron al día siguiente, ahora sí. Comulgó en la iglesia, en la capilla que tienen ahí en el hospital. Dicen que de inmediato cayó, que se durmió por horas, estuvo dormido por muchas horas, y cuando despertó no recordaba absolutamente nada, no recordaba nada de los exorcismos. Dice que que desde el 15 de enero, empezó todo en enero y terminó hasta en abril. Dice que desde el 15 de enero nunca se había sentido tan bien, pero que no recordaba nada. Esta es la razón por la que la iglesia nunca quiso revelar el nombre de él. Él era muy pequeño, tenía toda la vida por delante, y dicen, bueno, si él no recuerda, ¿para qué nosotros le vamos a traer esos recuerdos? Entonces vamos a hacer como que nunca pasó, por lo menos para él. O sea, no hay que decirle, ¿no? Todo se registra, como ya les decimos, en una libreta. Esa libreta la guardaron ahí en el cuarto donde se realizó el exorcismo. Cuando pasó esto quedó clausurada por completo ese cuarto. Lo cerraron y era como un pequeño librero, ahí lo guardaron bajo llave, el diario que llevó Bishop. Y fue encontrado hasta 1978, o sea, 30 años después lo encontraron cuando estaban remodelando el hospital, cuando lo iban a derrumbar, abrieron por fin esa habitación y lograron encontrarlo. Sí, pero antes, bueno, antes de todo eso, todo lo que usó la cama y todo lo que usaron para los exorcismos, dice que lo llevaron a momento y lo dejaron ahí guardado. Cierto. Y dicen que pues, a partir de ese momento, en ese cuarto, todos los objetos que llevaron, que se usaron o que donde estuvieron él y que él practicaba el exorcismo, empezaban a ocurrir cosas extrañas. Empezaban a abrirse los arañazos, empezaban a verse que la cama se movía sola y demás. Lo que indica que, a pesar de que parece que a él lo abandonó, los objetos o algo de lo que se ocupó en el exorcismo, él guardaba exactamente ahí mismo. Ya nunca supo que a alguien más hubo una otra posesión, pero se supo que seguía ocurriendo donde estaban esos objetos, seguían ocurriendo actividades todavía paranormales. Entonces, bueno, ya les digo, encuentran este diario hasta el 78 y ahí está documentado que 9 sacerdotes, ya les comentamos los 3 más importantes, que fueron Bishop, Bowder y Halloran, más otros 6 firmaron, certificaron que esto fue una posesión demoníaca, sí. Más aparte otros 39 testigos, o sea que en total fueron 48 personas, que lleva ahí el registro de día por día lo que pasó, pero 48 personas que firman y testifican que esta fue una posesión demoníaca, una posesión satánica, más 48 compañeros de Roland de la escuela, porque bueno, esto lo dejamos para el final, pero también comentaban ellos que en la escuela, cuando empezaron a ocurrir estos fenómenos, el pupitre de él al principio giraba igual, su silla se movía cuando estaban ellos alrededor, y de repente el pupitre se lanzaba, salía disparado y golpeaba, llegó a golpear a varios compañeros de él, incluso a un maestro. Entonces son 48 alumnos de él, de la misma edad, entre 10 y 11 años, que también certificaron que habían ocurrido fenómenos paranormales dentro de la escuela, dentro del salón de clases. Bueno, entonces pasa que esto termina en abril. En agosto, en la Universidad de Georgetown, estaba estudiando William Peter Blatty. Curiosamente estaba estudiando ahí algunos meses después y ve un periódico
porque se había hecho Exacto. famosa la noticia La de un historia. periódico de que un sacerdote había luchado a muerte contra el demonio y lo había logrado exorcizar. Entonces él se queda, ¿esto será verdad? ¿Es verdad? Empieza a investigar, tal. Pues resulta que después de muchos años de estudio, después de 20 años más o menos de que estuvo estudiando todo esto, él hace un libro, escribe el libro del exorcista. Él escribe el libro del exorcista en 1971 y fue justamente Halloran y Bowden los que le pidieron que cambiara el nombre, que no le pusiera el nombre real, que nunca vamos a saber cómo se llama Roland en verdad, y algunos hechos los modificara, pero ellos le contaron la historia. Él pudo hablar con todos los testigos, todos los que estuvieron ahí. Entonces él escribe el libro El Exorcista. 2 años después, en 1973, William Friedkin se decide llevarlo al cine y llama a Bloody y le dice, quiero que me ayudes con el guión. Le dice, ok, pero hay cosas que no puedo revelar por obvias razones. No te preocupes, vamos a cambiar ciertas cosas. Le dice, ok, vamos a cambiar que no sea un hombre y que sea una mujer, que tenga 12 años. Ya conocemos la historia, la actuación de Linda Blair, todo lo que pasó. Una película icónica que les digo, muchos han considerado que es la mejor de terror de la historia. No sé por qué, a mí ni me gusta la pinche película, pero bueno. Es por el tiempo. Yo me imagino que en el 73 todos se quedaron así, no mames, impactó, y pensaban que de verdad estaba. Tú has dicho la actuación de ella, pues memorable, entonces para la época. Yo la veo y digo, no, bueno, pues ahorita pues, ya la ves. Ahorita ya lo ves el torcito. Nada, la gente toma, la gente siempre le va a gustar y va a considerar que así lo es. Pero digo, para el tiempo fue algo que... La primera película que demostró un exorcismo de ese nivel y con todas las cosas que muestra el exorcista y sobre todo en una mujer, pues es lo que la hace, yo creo, tan impactante la película. Cuentan tanto Halloran como Borden que ellos fueron al cine justo cuando se estrenó. Los invitaron y la calificación de ellos es que es una mierda de película. Dicen que es un asco, que no es para nada lo que se muestra en la película, lo que en verdad les sucedió a ellos, incluso las cosas que ellos les pasaron son más cañonas, más fuerte, y que no pueden entender cómo hicieron una película, una adaptación de una historia real tan mala. Es lo que ellos cuentan. Sí. Dicen que estaban en el cine, prácticamente se salían, que hacían mucho. Dice él que fue increíble cómo no los echaron del cine, que porque Boulder estaba haciendo comentarios negativos toda la película, que decía, no, pero es que eso no pasó. No, es que dice que es increíble que no los hayan echado de la sala del cine. Es lo que él dice, que es una película muy mala, que no tiene nada que ver con lo que en realidad sucedió. Y como ya hablamos, se tuvieron que cambiar las cosas por obvias razones. De hecho, ellos le pidieron a Bloody que las cambiara para el libro y se tuvieron que cambiar todavía más para la versión cinematográfica. Exactamente. Pero ellos ya murieron todos, todos los que estuvieron inmiscuidos. De hecho, en este año se murió apenas William Peter Bloody, que fue el escritor del libro. Los sacerdotes ya se habían muerto, uno murió en los 80s, otro en los 90s, otro murió en 2002, ya estaban viejitos, entonces ya todos murieron. Ronald cuentan que tuvo una vida plena, él nunca quiso lucrar, se enteró, obviamente su familia le contó lo que había pasado porque él no recordaba, nunca quiso lucrar con su historia, nunca quiso que se supieran, para protegerse y para proteger a su familia, jamás nunca ha querido salir del anonimato, ni dar entrevistas ni nada. Tuvo 2 hijos, tuvo un trabajo gubernamental, o sea que le fue bien al cabrón. Y a su hijo, a su primogénito, le puso Miguel, en honor al arcángel San Miguel, que fue quien lo liberó del demonio. Porque él cuando despierta, lo primero que hace es despertar, se me pasó. Cuando despierta de inmediato cuando dice se ha ido, él cuenta que tuvo un sueño de un ángel peleando contra un demonio con una espada y que logra vencerlo. Y que esto es lo que dicen los sacerdotes que sucedió, que el arcángel San Miguel lo liberó. Pero tuvo una vida normal, radicó, aún vive él, radica en Maryland, pero obviamente nadie sabe su identidad y nadie la sabrá nunca jamás. Exactamente, no. Él así lo quiso y pues se mantuvo.
La iglesia lo ha protegido, aunque como les decimos, existe ese diario. Los sacerdotes cuantas veces pudieron hablaron del caso, lo cual es muy raro ver, porque siempre lo mantienen muy oculto. Primero porque la iglesia no se los permite, después por su propia convicción es muy raro que ellos quieran dar la declaración. Y sí, en varios documentales y entrevistas Sí, ellos aceptaron hasta el día de su bien. muerte que fue una posesión satánica, que él estaba poseído por un demonio. Siempre lo aceptaron como real. Y les digo, son 49 testigos durante todas las sesiones de exorcismo que certifican que este fue un caso real. Exactamente, yo creo eso es lo que le da más validez al caso, ¿no? Las personas que hablan como un sacerdote y que hasta el día de su muerte ellos estuvieron seguros de lo que vivieron. Y como sacerdotes pues, saben lo que es una posesión y saben lo que no es. Y hasta el día de su muerte y están seguros de lo que sucedió y que así fue, y que los demás testigos saben su familia y demás, y que el protegerlo como lo hicieron, su identidad, seguro también le da un poco más validez, claro. Porque eso quiere decir que no trataron nunca de como tú dices, lucrar con eso. Trataron de mantenerlo al margen a pesar de que estaban seguros de que así fue. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Hemos llegado al final de Conspiración. No queda más que agradecerles el favor de su atención, de que nos hayan acompañado. Invitarlos a que nos vuelvan a ver hasta enero. Hasta el 2018, sí. Hasta el 2018. Si Dios nos da licencia de seguir aquí. Adiós. Si todo sale bien en estas fiestas. Si no hay mucho exceso. No prometo nada. Aquí estaremos en el 2018. Desearles que la pasen bien con sus familias. Que sea lo que sea que ustedes crean, se la pasen chido. Navidad y todo. Bueno, Año Nuevo, eso sí está bueno. Porque no se acaba el año. No, hay unos que se acaba el año también. Entonces no importa lo que crean, pásenla chido en diciembre. Exactamente. Disfruten a sus Pónganse familias. pedos y traguen todo lo que quieran. Ese es un mal consejo. Pero bueno, háganlo. Exactamente. Es que todo lo van a hacer, ¿cuál es el problema? ¿No? Mi nombre es Carlos David. Yo soy Ada. Y esto fue Conspiración Paranormal.